Hermano, muy buenos días, un saludo a todos ustedes. Hoy es Día del Señor, domingo 5 de abril del 2026. Tengo aquí desde California a las 7 de la mañana, 58 minutos. Hoy día se celebra el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia entonces en 1 Corintios, en el capítulo 15. 1 Corintios, el capítulo 15. Y vamos a leer entonces este texto del versículo 1 hasta el 20. Bien. Entonces, 1 Corintios 15, del 1 al 20, dice así, la palabra del Señor. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también están firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Saludos a nuestros hermanos Alejandro Barrios y Alma Hernández. 1 Corintios 15, versículo 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creísteis. Nuestra hermana Vivian Janet, también bienvenida. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra fe, nuestra predicación y también nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Me pueden confirmar que me escuchan, hermanos? Espero que sí. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, es falsa, y todavía estamos en nuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Se escucha bien, gracias, Alma. Si hemos esperado en Cristo para esta vida, solamente somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora, escuchen bien, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Vamos a hacer una oración y luego entramos. Gracias, nuestro hermano Alejandro. Padre, gracias en esta mañana, en este día en donde
Los cristianos en todas partes rememoramos tu resurrección de entre los muertos. Creemos por fe que así es, que tú viniste al mundo a morir por los elegidos del Padre, pero que tú, Señor, al tercer día resucitaste, te levantaste de entre los muertos y ahora estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y de ahí has de venir otra vez, como dice la Escritura. Que tu palabra hoy día corre en todas partes del mundo como ríos de agua viva, trayendo salvación y consuelo a las personas en este momento donde hay mucha miseria, guerra, hambre, muerte, violencia. Que tu Evangelio de Cristo, el más poderoso de todos, traiga salvación a todas las almas y al mismo tiempo, Señor, una renovación espiritual. Creemos así, en el nombre de Jesucristo. Oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a estudiar los versículos de 1 Corintios 15 del 12 al 20. Tengo conmigo tres versiones, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional y también tengo la Nueva Biblia de las Américas. Entonces vamos a comparar esas tres versiones de los versículos 12 al 20 y vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo. ¿Por qué Pablo escribe a los Corintios esta carta, especialmente el capítulo 15, en donde tiene que ver mucho con nosotros? Es 1 Corintios 15, del 12 al 20. Lo tengo aquí. 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó. Ahora, la palabra resucitar viene de una palabra griega que significa egertai. Le voy a poner aquí, que es lo que utiliza Pablo. Y que lo traduce como resurrección. ¿Ok? Esa palabra egertai es griego. Y luego lo voy a decir por qué Pablo lo utiliza y por qué él lo traducen así en español. Dice, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección? Luego, pero en esa parte, en esa palabra resurrección, él utiliza otra palabra que es la anastasis. Y también en español se traduce como resurrección. Ahora, la palabra anastasis es la palabra que se utiliza para el nombre Anastasio o Anastasia. Si usted conoce a un Anastasio o Anastasia, dígale, mira, tu nombre es griego, porque es griego. No es español, no es inglés, es griego. Recuerden, nuestro vocabulario en español tiene mucha influencia griega y nosotros hablamos griego sin saber. Por ejemplo, farmacia. Farmacia es griego. Cuando alguien dice anda a la farmacia, está hablando griego. ¿Ok? El nombre Alejandro también es griego. ¿Ves? Se ha españolizado, pero su origen es griego. En este caso, anástasis lo traducen como resurrección. Ahora, en la Nueva Versión Internacional dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado, no usa la palabra resucitado. Y eso lo voy a explicar por qué. De entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, ahí sí. En la Biblia de las Américas dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado, ahí se usa la palabra resucitado, o sea, egertai. ¿Cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Anastasis. Ahora, ¿por qué es eso? Si leemos en el versículo 13, más abajo, dice, porque si no hay resurrección, anástasis, de muertos, tampoco Cristo resucitó, egergetai. Yo creo que me sigan en su Biblia. En Nueva Versión Internacional dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Allí utiliza las dos palabras resucitado. 13. En la Biblia de las Américas dice, si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado.
Versículo 14. Y si Cristo no resucitó, ejertai, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Eh, Nueva versión internacional dice, y si Cristo no ha resucitado, otra vez, la Biblia de las Américas dice, y si Cristo no ha resucitado, o sea, la palabra ejertai se traduce en los tres resucitados. Versículo 15. Y somos hallados testigos falsos, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, Ejeirén. Nuestro hermano Asiel, bienvenido. Ejeirén, ¿se dan cuenta la raíz? Luego dice, el cual me resucitó, Ejeirén, otra vez. Y dice, si en verdad los muertos no resucitan, Ejirontai. Si se dan cuenta, no usa la palabra anástasis, pero usa otra palabra, que lo traduce en español como resucitar. La nueva versión internacional usa igual, lo traduce resucitar, y la Biblia de las Américas lo traduce resucitar. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, usa la palabra egei rontai, entonces Cristo tampoco resucitó, usa la palabra ejejertai. ¿Se dan cuenta? No utiliza anástasis. La nueva Biblia, la nueva versión internacional, lo mismo, y la Biblia de las Américas también lo traduce resucitar. 17. Y si Cristo no resucitó, ejertai, nuestra fe es vana y estamos en nuestros pecados. La nueva versión internacional y la Biblia de las Américas también utilizan la palabra resucitar. ¿Se dan cuenta? Bien. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Interesante. Mire, los que murieron en Cristo, los que durmieron en Cristo perecieron. La palabra perecer, Pablo utiliza una palabra que se llama apolonto. En la nueva versión internacional lo traducen como, en este caso también están perdidos, la palabra perdido lo traduce. En la nueva Biblia de las Américas dice, los que han dormido están perdidos. Ahora, quiero hacer un paréntesis ahí, porque la palabra que traducen como perecer, morir y perder, el griego es la palabra apolonto. Ahí está. Nuestro hermano Aldo, bienvenido. La palabra apolonto es una palabra griega que se traduce como perecer, como morir, como perdido. Ahora, ¿por qué Pablo dice eso? Porque Pablo está haciendo un contraste. En el caso que no hay resurrección. Dice, si no hay resurrección, los que han muerto, Pablo lo dice, dormir en Cristo, esa es otra palabra muy importante, porque en la teología de Pablo, el cristiano que muere está durmiendo en el Señor. ¿Por qué? Porque dormir implica un proceso en donde después va a despertar. Eso es lo que significa dormir. Dormir no es algo, no es como la muerte, que la muerte es eterna. En el cristiano, según Pablo, la muerte es un dormir, o sea, vamos a despertar. ¿Se dan cuenta? Por eso él utiliza la palabra los que han dormido en el Señor, o los que duermen en el Señor. Interesante. Bien, pero ¿qué significa apolonto? Según el léxico griego, apolonto significa destruir, morir, perder, perecer, dañar. O sea, lo que Pablo está diciendo, que los que, si no hay resurrección, los que morimos, simplemente nos destruimos. Destrucción completa. Viene de la palabra griega oletros, que significa destruir completamente. No queda ni, tal vez las cenizas quedan. Nada más. Perder es el verdadero concepto de morir.
Eso es Apolonto. Es una muerte violenta. Implica destrucción completa. Por ejemplo, la guerra de hoy que está entre Estados Unidos, Israel e Irán. Ayer el presidente Trump, ¿no?, anunció que los aviones bombarderos fueron a Irán y bombardearon las bases militares de este régimen iraní, y dice que lo aniquiló por completo. Lo dejó así, sin nada. Todas las infraestructuras fueron destruidas. Eso es Apolonto. ¿Entiende? Eso significa la palabra Apolonto. Entonces Pablo dice, los que mueren y no hay resurrección, entonces prácticamente se destruyen para siempre. ¿Ok? Ese es el concepto. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La Nueva Biblia Internacional dice, somos los más desdichados de todos los hombres, ¿no? Y la Biblia de las Américas, somos los más dignos de lástima. Claro, porque si nosotros creemos que hay resurrección, pero en verdad no hay resurrección, Cristo no resucitó, entonces damos lástima, damos pena, ¿no? Somos dignos de lástima. Pobrecitos, mira, creen algo que no existe. Primeramente porque Cristo no resucitó, y segundo porque se aferran a una idea que es falsa. No existe resurrección, ¿no? Por eso dice Pablo, somos dignos de lástima si es que no existe o si Cristo no resucitó. Ahora, el versículo 20 dice así: más ahora, sin embargo, ¿no?, es la conjunción de contraste, Cristo ha resucitado. La palabra que utiliza es ejegertai, de los muertos. Primicias de los que durmieron es un hecho. La palabra primicia significa, Pablo tiene en mente la fiesta de las primicias de los hebreos, en donde las cosechas es las primicias para el Señor. Entonces Pablo dice, así como las primicias que se cosechan son para el Señor, Cristo es nuestra primicia. O sea, Él es la primera resurrección. Y luego venimos nosotros. Entonces lo que Pablo está diciendo, en realidad sí existe la resurrección del cuerpo, por la sencilla razón que Cristo resucitó. Nada más. Porque si Cristo no hubiera resucitado, entonces no hay resurrección del cuerpo. Y dice, y entonces estaríamos nosotros, lástima, seríamos dignos de lástima, ¿no?, es lo que dice Pablo. La Nueva Versión Internacional dice, Cristo se ha levantado. Después voy a decir por qué dice levantado. Y la Biblia de las Américas dice resucitado. Muy bien. Ahora, vamos a hacer aquí un pequeño análisis lexicográfico. Anástasis y egeiro. ¿Cuál es la diferencia? No, voy a poner aquí. Anástasis y egeiro. Dos palabras que Pablo utiliza y que en nuestra Biblia se traduce como resurrección, resucitar, resurrección, resucitar. Y en algunas se traduce como, o en algunas versiones, levantarse. Bien, vamos a hacer entonces un análisis, porque eso es muy importante para tener en cuenta qué tenía Pablo en mente cuando hablaba de la resurrección. Primeramente, la palabra anástasis viene del griego anistami. Aquí está.
y significa levantar. ¿Ok? Alzar. Anistemi es una palabra que significa levantarse. Por ejemplo, si yo estoy sentado, usted está sentado, y entra una persona, ¿no? Uno se pone en pie, como se dice. Ponerse en pie también puede ser. Ponerse. Pero ponerse en pie implica acción de levantarse. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy sentado y entra una persona, uno se pone en pie para saludarle en señal de respeto. Si yo me levanto o me pongo en pie, me estoy levantando. Eso significa la palabra anistemi, de donde viene la palabra anástasis, que es la palabra en español para nombres como Anastasio. O sea, Anastasio, si usted se llama Anastasio, conoce a alguien, esa persona tiene un nombre griego y significa resurrecto o resucitado o levantado. Eso es lo que significa. Entonces, ¿por qué le pusieron Anastasia? Porque Anastasio, con el tiempo, dentro del contexto cristiano, significa resurrección. Por eso que antes le ponían, bueno, resurrección, ¿cómo le vas a llamar a tu hijo? A ver, nació justamente hoy día, le voy a llamar Anastasio. ¿Se dan cuenta? Porque Anastasio es resurrección, levantarse. Eh, Viene de la palabra griega anistemi, que es levantarse o ponerse en pie. Cuando uno está acostado, por ejemplo, le dicen, mira, levántate, tú que duermes. La palabra levántate, ¿no? Porque uno está acostado, ¿no? Durmiendo en la cama, la mamá dice, ya levántate, perezoso. Eso si se levanta, es anistemi, o sea, anástasis, o sea, se está levantando. ¿Se dan cuenta? O sea, la palabra anástasis es levantarse. Si uno está enfermo, por ejemplo, está en la cama, ¿no? En el hospital, los enfermos en el hospital están en una cama, y uno le dice, doctor, ¿cuándo se va a levantar de la cama? O sea, ¿cuándo va a estar bien? Esa pregunta implica la idea de anástasis, levantarse, o anistemi, que es la raíz de la palabra. El doctor le va a decir, bueno, él se va a anástasis en 2 días, o sea, se va a levantar. Si uno está cansado y se sienta a descansar, dice, me voy a levantar, anístesis, o sea, levantar. O sea, ya sea anistemi, que es la raíz, o la palabra anástasis, de Anastasio, o Anastasia, que significa levantarse, de estar dormido, acostado o sentado. Okay, eso es muy importante que se tome en cuenta eso. Bien, dentro de lo que Pablo usa en sus cartas, la palabra anastasis tiene un significado más específico. Significa, correcto, levantarse, pero relacionado a la resurrección del cuerpo, significa levantarse de la muerte cuando un cuerpo está muerto. Porque no existe en griego la palabra resurrección. Eso es español. En inglés es lo mismo, resurrection. Hoy día en las iglesias aquí en todo Estados Unidos, tanto en inglés y en español, hoy día es the day of resurrection, resurrection day. En español, día de resurrección, o domingo de resurrección. En inglés, resurrection. The resurrection of Jesus Christ. La resurrección de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Pero en griego no hay esa palabra. En griego, Pablo utiliza 2. Uno es la palabra anistemi, que es la raíz de la palabra anastasis. Y anastasis significa levantarse. Entonces, cuando Pablo quiere decir de levantarse de entre los muertos,
Pablo está diciendo literalmente que si Cristo no se levanta, mire, esto es muerte, no se levanta de entre los muertos, o sea, ahí la palabra levantarse ya no significa levantarse de estar sentado, sino volver a la vida. ¿Se dan cuenta? Esa es la palabra. Bien, pero hay otra palabra que Pablo utiliza y que ya la hemos visto aquí, que también Pablo lo usa para lo mismo, para resurrección. Y es la palabra egeiro. Y aquí lo voy a poner. Egeiro. Egeiro prácticamente es sinónimo de anistemi, que es la raíz de anástasis. O sea, egeiro es otra palabra en griego que es sinónimo de anistemi, que es la raíz de anastasis. ¿Se dan cuenta? En todo esto Pablo no utiliza tal, pero resurrección no es griego, es español. En inglés se usa también, porque no existe eso, lo que lo traducen por el concepto. Entonces Pablo, para hablar de levantarse de la muerte, utiliza palabras de levantarse, ¿no? Pero dentro del contexto teológico de venir de la muerte a la vida. Eso es muy importante. Bien, estas dos palabras, egeiro, anistemi, anastasis, se usan en muchos pasajes de la Escritura para referirse a la resurrección del cuerpo. Entonces, esto enfatiza y echa por tierra la idea de una resurrección solamente espiritual. Porque en el tiempo de Pablo, como dice, habían personas que decían, bueno, no hay resurrección de muertos. Cristo no resucitó. Eso es fábula, eso es falso. Entonces muchos cristianos le dijeron, Pablo, hay mucha gente que dice que Jesucristo nunca resucitó. Y si nunca resucitó, bueno, obviamente no hay resurrección de muertos. O sea, nosotros tampoco vamos a resucitar. Saluda a nuestro hermano Hugo. Si eso es cierto, entonces ¿para qué creemos en Cristo? ¿Para qué predicas que Cristo va a resucitar cuando en realidad nunca resucitó? Entonces Pablo dice, ¿cómo es eso? Sí, están diciendo que Cristo no resucitó. Había un grupo, bueno, dos, más de uno, que decían eso. Por ejemplo, uno de los que se oponían a que Cristo resucitó fueron los judíos, los fariseos. Negaron que Cristo haya resucitado por la sencilla razón de que ellos negaron que Jesús fue el Mesías judío o profetizado. Ellos decían, no, el Mesías, él nunca fue el Mesías. Uno, porque el Mesías nunca va a morir crucificado. Y él murió crucificado. Así dicen hasta ahora. Dos, el Mesías vino a liberar políticamente a nosotros y él no liberó a nadie. Al contrario, lo clavaron. Él no tuvo ejército, no hizo revolución, no, él no fue Mesías. Y por lo tanto, no resucitó. Es falso. Sus seguidores han inventado eso. Y así decían, y hasta ahora dicen eso. Ya pasaron más de 20 siglos, dicen lo mismo. Pero había otro grupo que también negaba la resurrección, pero por diferente forma. Ellos sí creían que Jesús fue un iluminado, un Mesías, pero que no vino en carne. ¿Por qué? Porque la materia es mala, la carne es corrupta, ¿no? La carne está llena de lujuria. Y ya que Cristo es santo y puro, él no pudo haber nacido materialmente en carne. Eso se llaman los gnósticos. Los gnósticos eran dualistas. ¿Por qué? La carne, la materia es mala, el espíritu es puro. Ya que Cristo fue puro, bueno, él nunca fue en carne física, fue una ilusión. O sea, le vimos, pero no lo vimos en carne, era una ilusión, porque él es muy puro para estar en el cuerpo humano. Por lo tanto, ya que no tenía cuerpo humano, él no pudo morir, y si no murió, obviamente que no hay resurrección, ¿se dan cuenta? Entonces, esos dos grupos negaron la resurrección.
Decían, no, no hay. Feliz domingo de resurrección. Y Pablo dice, bueno, Pablo refuta eso. Pablo utiliza dos palabras. Uno, las dos palabras significan levantarse. Pero en este caso Pablo dice levantarse, Jesús se levantó, pero de la muerte. En el español se traduce como resurrección. Ahora, en la mayoría de estos pasajes que Pablo, inclusive en el Nuevo Testamento, la palabra egeros significa levantarse o acción de incorporarse. Vuelvo a repetir, si uno está sentado, entran personas, uno se levanta a saludar, ¿no? Me voy a levantar por respeto. El hecho de levantarse, eso es egeros, la acción de levantarse, ¿no? O ponte en pie, levantarse. Uh, en Mateo 5, 41, 42, dice, tomándole de la mano le dijo, muchacha, te digo, levántate. Cuando Jesús le levantó a la muchacha que había muerto. Mira, Jesús es interesante porque cuando Jesús entra, Él dice, ¿por qué lloran? Está durmiendo. Así dice Jesús, durmiendo. La palabra no dice está muerta, dice durmiendo. ¿Por qué dice eso? Porque en el concepto, y Pablo lo utiliza bien esto, hay que tener esto en cuenta, que el morir en la carne, dentro de la teología cristiana y hebrea, no es un morir permanente, es un dormir. Mire, dormir implica que, bueno, se va a despertar en algún momento. Exactamente. Ese despertar es un levantarse, porque cuando uno está dormido, ustedes saben, o descansando, está en forma horizontal. Lo que Jesús está diciendo, sí está descansando, está durmiendo. Y luego le dice, agarrándole la mano, le dijo, levántate. No le dice, te pido que resucites. No le dice Jesús resucitar. Le dice, levántate. La palabra levantarse en griego es egeros. La misma palabra que Pablo utiliza y que en nuestro lenguaje castellano de España se traduce como resurrección. Entonces, egeros asume una connotación espiritual, divina, de levantarse de la muerte. Mire, no simbólica, sino real, porque aquí vemos que la muchacha resucitó, se levantó, que es resucitar en el contexto. Entonces, egeiro y anistemi son sinónimos y se puede apreciar en los relatos de Jesús donde le dice al paralítico, por ejemplo, mira, el paralítico le dice, a ti te digo, toma tu camilla, levántate y vete a tu casa. Levántate, egeiro. O sea, la palabra egeiro, de acuerdo al contexto, significa levantarse de la enfermedad o de dormir, y también levantarse de la muerte. En el segundo caso, es más, diríamos, ya una intervención milagrosa y divina, porque es traer de la muerte a un cadáver. Eso lo puede hacer Dios. Que uno esté descansando, se levanta. Que uno esté enfermo, una vez sano, se levanta. Pero que uno esté muerto, no se levanta de por sí, sí. Pero la palabra en ese contexto se traduce resurrección. Análisis léxico de la palabra egeiro. Ya dije, elevarse, alzarse, despertar. Ahora, la palabra despertar no necesariamente implica o viene de la palabra egeiro. ¿Por qué? Porque uno puede estar descansando y despertarse, pero no levantarse. O sea, está despierto, ¿no? Ay, estoy despierto, me da pereza levantarme. Pero cuando ya se levanta, la acción de levantarse es egeiro. Esa acción se traduce como resurrección. ¿Ok? Y eso es lo que Pablo utiliza. Ahora, también significa levantar, incitar. Si uno está soñando, le despierta. Ya despiértate y levántate. Tiene que levantarse, el cuerpo tiene que levantarse para que haya un egeiros. En el léxico de griego es despertar del sueño, de la muerte. Recuerde que dentro, inclusive en la filosofía griega,
y en pueblos antiguos, la muerte era un concepto de dormir, porque tenían la idea de que en el futuro o en el mundo más allá se iban a despertar. Los egipcios creían eso, inclusive hay muchas culturas pre-incas que creían eso. Por eso que los arqueólogos han encontrado en Perú, en las montañas, ¿no? Excavando cantidad de fósiles, ¿no? Huesos de personas antiguas que estaban enterradas con cosas de arcilla, ¿no? ¿Cómo lo llaman eso? Ah, bueno, ollas de barro de esos tiempos, y se decían, pero ¿por qué le enterraba? Y dentro de las ollas había inclusive maíz, papa, comida, porque la idea de ellos es que cuando morían, viajaban al otro mundo, viajaban al otro mundo y decían, bueno, pues que vaya con comida, ¿no? Esa es la idea. Si va a viajar, pues hay que no sé, con hambre, hay que ponerle su olla, hasta ropa también. Porque la idea era esa, de que hay una vida en el más allá, o que se va a despertar en el más allá, o es un sueño, ¿no? Pero que se va a despertar. Bueno, ese concepto, Pablo lo dice, la Biblia lo dice. La muerte es un sueño. Aquí dice, ¿no? El sueño de la muerte. Ahí se utiliza la palabra Ejeiros, ¿no? Y hay muchos pasajes en las Escrituras que se utiliza esa palabra. Ahora, anástasis, de donde viene la palabra Anastasio, ¿no? Conoce un Anastasio, griego, significa resurrección. Hola hermano, resurrección. Eso es tu nombre. Anastasia, lo mismo. Ok, según la concordancia griega, significa levantarse de nuevo, un levantarse de nuevo. Es la palabra que también Pablo utiliza y se traduce en la Biblia como resurrección. Literalmente, ya anástasis, aunque generalmente significa levantarse, dentro de la Biblia está relacionado a la resurrección del cuerpo. O sea, levantarse de la muerte, venir a la vida, ¿no? Dentro del aspecto espiritual o moral, es una recuperación moral. Por ejemplo, una persona que es drogadicta, alcohólico, que tiene otro vicio, y sale de eso, se utiliza la palabra anástasis. ¿Por qué? Porque está levantándose de la miseria. ¿Se dan cuenta? Está levantándose del vicio. Si una persona estaba enferma y se levanta, dice, mira, ya se levantó, o sea, anástasis de la enfermedad. Y obviamente, dentro del concepto de la vida después de la muerte, Pablo dice, Cristo resucitó. Y la palabra que utiliza es anástasis. ¿Se dan cuenta? Pero también utiliza la palabra egeiro, como lo hemos visto ahí intercambiadamente. O sea, para Pablo no hay ningún problema utilizar egeiro, resurrección, anástasis, resurrección. Simplemente el detalle a recordar es que no se conocía la palabra resurrección en ese tiempo, por eso se usaba Heiros o anástasis, que significa levantarse de la muerte. ¿Se dan cuenta? Levantarse de la muerte. Lo cual se utiliza también entre nosotros. La nueva versión internacional utiliza la palabra, en inglés, por ejemplo, en vez de resurrection, dicen raising from the dead. O sea, levantarse de la muerte, lo cual es su significado literal, ¿no? Entonces, la resurrección física de Cristo, ¿no? Es el fundamento del cristianismo. Levántate, exactamente, hermano Alexander, bienvenido. Sí, porque la palabra levántate, otras versiones de esa palabra dice resurrección. En ese contexto significa justamente, ¿no? Levantarse. Levantarse de estar cansado, dormido, enfermo o de la muerte. Levántate. La resurrección de Cristo para el cristiano es una realidad porque Cristo resucitó. Creemos en la resurrección del cuerpo, no porque queremos resucitar, sino porque Cristo resucitó. Y Pablo dice
Él es la primicia, o sea, Él es el primer fruto. Y ya que Él resucitó, ¿qué creen, hermanos? Nosotros que creemos en Él también vamos a resucitar, ¿no? Entonces, anástasis se refiere a la resurrección física corporal de Cristo, ¿no? Tanto inclusive para el cristiano. Y otra cosa muy importante, según Pablo en 1 Corintios 15, no solamente el cristiano va a resucitar, sino todos los que murieron, ya sea en Cristo o no en Cristo, resucitarán para el juicio final. O sea, la creencia de la fe cristiana enseña, ¿no?, de que va a haber una resurrección final de todos, creyentes o no creyentes, ante el juicio final. ¿Por qué? Bueno, Cristo resucitó, es lo que dice Pablo. Porque si Él no hubiera resucitado, como dice, nuestra fe es vana, somos los más dignos de lástima y todavía estamos en nuestros delitos y pecados. Así que con esto quiero terminar, hermanos, que meditemos en 1 Corintios 15. Hoy día es la resurrección. Meditemos, reflexionemos en las verdades de nuestra fe cristiana. Obviamente el que no es cristiano o el agnóstico critica, se burla, no cree. Pero que se burle o no es irrelevante. Nuestra fe está fundamentada en Jesucristo, muerte, resurrección, y ahí está. Creemos en la verdad del Evangelio, creemos que es verdad revelada por Dios y que no es un invento. Y como dice Pablo, caminamos por fe, no por vista. Oremos. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Bendice hoy día a mis hermanos y que tu palabra corra como ríos de agua viva, que llegue a nuestra mente y espíritu en cada momento. Y también fortalece la vida de hermanos, la fe de aquellos que todavía no han creído. Padre, protege a tu iglesia en todas partes del mundo en estos momentos de violencia, guerra, muerte y para muchos hambruna y persecución. Protege a tu iglesia en todas partes. Tú dices, tú conoces a los que son de ti y que nos apartemos de maldad. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú estás sentado a la diestra del Padre y de ahí has de venir otra vez a instaurar tu reino. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes ahora y siempre. Amén. Hagan un tiempo, un espacio para que puedan también estudiar, reflexionar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén.